Bien, vamos a revisar el, un par de herramientas más, con lo que finalizaríamos esta revisión funcional de las, este tipo de herramientas que están asociadas al correo electrónico. Y la una es la que les había indicado, que es el Drive, ¿no? Esta es una buena alternativa en el caso de lograr independencia eh, respecto de los dispositivos con los cuales trabajamos, aparte de tener una cierta seguridad de que la información no se va a perder. Porque cuando nosotros almacenamos la información en nuestro PC o en una unidad externa, siempre corremos el riesgo de que en algún momento por cualquier inconveniente se puedan dañar las mismas y obviamente se pierda la información y el proceso de recuperación, si bien es cierto se puede realizar, ya implica un esfuerzo adicional. Entonces, para evitar eso, ¿sí?, lo que existe en este momento es el hecho de hacer uso de este concepto de la nube. Entonces, ¿la nube qué es? La nube simplemente es un repositorio que no sabemos dónde está, pero que sí sabemos que cuando yo acceda a través de mi cuenta de correo electrónico, sé que está reservado un espacio de 15 gigas donde yo puedo almacenar la información. Es decir, yo tengo en la nube, ¿sí?, 15 gigas de espacio en disco donde yo puedo guardar mi información. ¿Qué ventajas tiene? Es el hecho de que yo totalmente me desvinculo de la parte de gestionar la información, de guardar, de respaldar la información que tengo sobre un disco, sobre un dispositivo, de si yo deseo transportar la información, entonces necesariamente tendría que llevar mi PC o tendría que llevar el disco externo y luego recuperarlo. Y adicional a eso, en el paquete donde vaya a recuperar la información, en el dispositivo donde voy a recuperar la información, debo tener la versión en la cual elaboré. Es decir, necesito una herramienta que me recupera la información. Entonces, ese es un inconveniente de tener la información sobre un computador o sobre otro dispositivo. La ventaja de la nube es que yo simplemente, con lo que acabamos de revisar hace un momento, que es el Office 365, ¿sí?, no necesito ni la herramienta, ni necesito tener instalado en el PC donde voy a trabajar dicha herramienta, ¿sí? Lo único que requiero es acceder a mi cuenta de correo electrónico o de un equipo que tenga acceso a internet. Con mi cuenta de correo accedo a la herramienta y me pongo a eh, trabajar sobre el archivo con el cual estoy elaborando o gestionando. Entonces esa es la ventaja. Ahora el concepto en nube es un concepto que ya apareció un tiempo atrás, de unos 10 años ya se manejaba este concepto, ¿sí? Y de hecho hoy la tendencia es a trabajar no solamente la parte de almacenamiento, sino la parte de desarrollo de las aplicaciones o la parte de servicios tecnológicos en nube. Entonces hoy ya contrato almacenamiento, contrato servidores, contrato aplicaciones, todo lo puedo hacer sobre nube porque esa es la nueva orientación. ¿Qué es la nube? Simplemente es máquinas físicas que bajo una herramienta que se conoce como virtualizadores crean máquinas lógicas, ¿sí?, donde yo voy almacenando la información. Entonces de esa manera optimizo la parte de hardware. Entonces usted mismo puede utilizar una herramienta de virtualización y crear sobre su propio equipo varias máquinas virtuales. Eso a gran escala es lo que están haciendo las empresas. Entonces tienen servidores dedicados ya a tareas de gestión o almacenamiento de datos, a la instalación de aplicaciones, ¿sí? Y sobre eso ustedes gestionan espacios de almacenamiento que en algún lugar deben estar, ¿sí?, porque físicamente se aplican ciertos criterios de respaldo de la información. Entonces sacamos copias o respaldos de información en diferentes equipos. Entonces eso es en la parte técnica. Para nosotros es transparente, ¿sí?, pero la información nos garantiza que quien nos da este almacenamiento en línea
en algún lugar está. Si algo ocurre, obviamente existen los niveles de protección de respaldo de que no va a pasar nada. En nuestro caso, si es está bajo nuestra custodia, la situación cambia. ¿Ya? Pero el asunto, como usuario final, es que yo tengo un espacio que siempre lo voy a tener disponible y es más, va a tener un cierto nivel de seguridad en la medida en la que yo dé acceso a la información de usuarios, limitando su perfil de manipulación de los datos a los cuales le estoy dando acceso. Bien, entonces en esta parte usted va a ver que existen herramientas, por ejemplo el Dropbox, es otro almacenamiento en nube que no está asociado necesariamente a una cuenta de correo electrónico, sino que yo me creo una cuenta y un usuario y accedo, ¿ya? Pero eso es propio. Pero adicional, como ustedes pueden ver en este momento, las, las, las herramientas como Google o Microsoft también nos dan esa alternativa. Si no quiere vincularle necesariamente a la cuenta de correo, existen otros, repito, otros servicios que tienen esta orientación de almacenamiento en nube bajo un criterio de un mínimo de forma gratuita, pero cuando ya va a aumentar esa capacidad, entonces ahí tiene un costo adicional. Obviamente que eso también tiene también otros beneficios, pero que tienen que ver con la propiedad y la gestión de los datos. En el caso de esta unidad que está asociada a la unidad de Drive, ¿sí? A la unidad de correo electrónico, que es el Drive en el caso de Google, entonces van a ver que existe un detalle de gestión de las mismas. Entonces aquí usted va a ver todos los archivos, todas las carpetas que usted puede generar y puede ir almacenando. Entonces, ¿dónde gestiono eso? Es en la parte donde dice mi unidad. Entonces, en la parte de mi unidad le dice, bueno, ¿quieres subir un archivo? ¿Quieres subir una carpeta? ¿O quieres generar documentos que son aquellos que ya hace un momento les acabamos de revisar? Que es el Office, en el caso de Google, el Office 365 con el cual nosotros podemos trabajar. Entonces, para subir un archivo o subir una carpeta, simplemente lo que hago es, en el caso de que usted tenga, por ejemplo, doble pantalla, cojo y arrastro y automáticamente se registra. En el caso de que no lo tenga esa facilidad, lo único que tiene que hacer es seleccionar una de estas dos alternativas, ¿sí? E indicar la información donde se encuentra la información, simplemente le ubico, le abro y lo subo, ¿sí? Entonces en este momento me va a aparecer el registro de la información que acabo de subir. En este momento yo subí el formato del registro de asistencia que acabamos de visualizarle hace un momento y ya lo encuentro, ya no se encuentra en mi dispositivo, sino se encuentra en la nube. ¿Ya? Y a ese, por ejemplo, yo les podría decir que tienen acceso a todos los estudiantes, pero eso implicaría de que debería añadirles dentro de mis contactos para que ustedes puedan visualizar esa información sin necesidad de que yo intervenga. Simplemente les van a dar un link donde va a tener el acceso a esa información. Entonces, esta unidad, ¿sí? Lo único que le hace es brindar herramientas para gestionar información, ¿sí? ¿Qué implica la gestión de la información? La información de la gestión se lo gestiona a través de la manipulación de lo que son carpetas y archivos. En ambos casos usted tiene que crear, tiene que eliminar, tiene que modificar cada uno de estos archivos o carpetas. De esa manera se gestiona. Y adicional a eso, ¿sí? Es el establecimiento de perfiles o de roles de acceso. Es decir, solo de lectura, solo de escritura, o un control total, ¿ya? Cuando existe esta alternativa de nube, habíamos indicado que está la alternativa de compartir, ¿sí? Entonces, ese archivo de compartir, igual, lo establece a ciertos usuarios o a con cierto rol. Ese es el criterio que permite gestionar datos y seguridad de la información. Entonces, todo lo que yo aquí haga, ¿sí? Entonces, simplemente en el momento que yo realice los cambios, estos automáticamente son registrados. Yo ya no necesito estar generando procesos de guardado de la información con unos tiempos asociados a los mismos, sino que ya es automático.
Entonces eso también es otra facilidad que le podría dar. Bien, entonces aquí una vez que usted tiene en el Drive, como le digo, usted puede apreciar de que yo tengo cierta información, ¿sí?, guardada, ¿sí? Obviamente que esto debe tener su cierto nivel de privacidad, porque como ustedes saben, también hay que guardar hay que restringir la información, no todo se debe desplegar, pero aquí estoy utilizando una cuenta que no tiene mayor información, pero realmente esa es la tarea o el criterio que usted debe tener cuando se trabaja con esta unidad de Drive. Habría que indicar una vez más de que este Drive está asociado a la cuenta, pero existen otros proveedores que solamente tienen como servicio almacenamiento de la información. Entonces a eso existe un detalle de las actividades que se va realizando, ¿sí? Entonces realmente es una herramienta que en la parte de funcionalidad nos permite realmente gestionar de manera adecuada todo este tipo de información. Y obviamente a cada una de estas se hace un detalle de las actividades. Como usted puede también apreciar, ¿sí?, toda esta información lo puede manejar a través de este ambiente gráfico. Adicional a eso, por ejemplo, aquí están las alternativas de cuando voy a la unidad, por ejemplo, si deseo borrar este archivo que acabo de generarle, ¿sí?, simplemente va, y asociado a eso está la alternativa de, sobre cada uno de los elementos que forman parte de esta unidad, generar una vista previa, de compartirla, de obtener un enlace para que otros usuarios lo puedan también visualizar, generar el enlace, repito, hacer una copia, descargarle o quitar, ¿sí?, que son las operaciones que les había indicado. Entonces, por ejemplo, yo en este momento le voy a quitar, ¿no?, ¿ya?, y se fue. Así de sencillo, ¿no? Estos son los ejemplos que acabamos de hacer hace un momentito respecto de la utilización de las herramientas que nos permiten la generación de documentos. ¿Ya? Entonces aquí voy a crear una nueva carpeta, simplemente le doy un nuevo clic y le doy la orientación, ¿no? Por ejemplo, ofimática. El momento en que lo creo, inmediatamente se refleja ese cambio. ¿Sí? Entonces así de sencillo es el hecho de crear o generar archivos o generar carpetas. Entonces una vez que tengo creada la carpeta, obviamente ahí voy almacenando información, ¿sí? ¿Sí? Para acceder a la carpeta simplemente le da el doble clic y le accede. Obviamente en este momento me indica que no tengo generada ninguna información. Entonces así de sencillo, no es nada complicado respecto de esto, pero sí implica una cierta funcionalidad adicional, que reitero es el hecho de compartir información a través del establecimiento de ciertos roles y privilegios. Entonces esas herramientas sí lo dispone esta herramienta. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Algo relacionado a esto? Bueno, vamos a ir a la última herramienta que yo creo que se les puede servir de mucho. Es la parte de la creación de formularios. ¿Qué es un formulario? Un formulario es un documento que nos permite elaboración de encuestas o de entrevistas o difusión de algún documento del cual usted quiere capturar un cierto criterio. Es decir, si usted quiere evaluar un servicio o quiere sacar información, utiliza esta herramienta para distribuirla, ¿sí?, a todas las personas para que
una vez que se evalúe, usted genera el resultado, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, ¿cómo genero este formulario? Entonces aquí simplemente le doy la alternativa de crear formulario y empieza a realizar preguntas y le da la herramienta para gestionar ese tipo de preguntas. Entonces, si usted va a hacer una encuesta, lo ideal es utilizar un formulario. Una vez que elaboro la encuesta, la herramienta me dice este es el link, el cual todas las personas pueden acceder a través de ese link y contestar la respuesta. Una vez que conteste, ¿sí?, lo que hago es, la herramienta me dice, bueno, voy a respuestas y me da las respuestas que se hayan generado, pero ya con un gráfico, ¿ya? Entonces tenga esa parte. Y lo otro es que una vez que termina el cuestionario existen procesos de configuración y donde simplemente detalla si es obligatorio o no la respuesta de cada una de las preguntas que usted haga, o el hecho de que solamente se limite a una sola vez la contestación del formulario que usted está diseñando. Entonces todo eso se lo define en la parte de configuración. En la parte de respuestas, lo que se hace es generar, la herramienta es un resultado de todo lo obtenido. Entonces para esto, por ejemplo, aquí vamos a generar una pregunta. Entonces, evaluación del curso. ¿Ya? Entonces le dice cómo desea contestarla. Entonces va a colocar varias opciones. Aquí se va a hacer uso para contestar la pregunta que estoy formulada. Dice voy a realizar una respuesta corta. Es un párrafo. Al momento que yo seleccione cualquiera de estas alternativas, automáticamente me registra un espacio para colocar la respuesta. O la alternativa de selección múltiple. En este caso, dependiendo de su orientación, es preferible, en mi concepto, realizar este uso de varias opciones, ¿no? Entonces aquí una es varias opciones, la otra es que yo habilite un casillero de sí o no, la otra es desplegable, es decir, yo tengo un rango de valores a escoger y de ahí simplemente me determina uno, ¿ya? Bien, entonces yo por ejemplo voy a hacer uso de estas varias opciones, ¿sí? Y me dice cuál es la opción 1. Entonces yo digo la opción 1 es muy bueno. Y luego le digo bueno. Luego regular. Y luego malo. ¿Sí? Y en la parte de abajo le dice, bueno, ¿deseas que esto sea obligatorio o no? Entonces le digo que es obligatorio. ¿Sí? Descripción. Le habilito esta opción. ¿Ya? Simplemente le habilito es desplazándose hacia el lado siguiente. Y luego dice añadir otras respuestas, ¿sí? Añadir otra opción o añadir otra respuesta, ¿ya? Y así sigo añadiendo las respuestas. Una vez que ya tengo todas las respuestas, ¿sí?, también está la alternativa de añadir preguntas, ¿sí? Entonces formulé la primera pregunta y luego va la segunda, que podría cambiarle en la forma de respuesta. Va a ser una respuesta corta, ¿sí? Y aquí hago la pregunta. Importancia de temas. Ya, y listo, es obligatorio. Y así sigo sucesivamente añadiendo preguntas y respuestas de acuerdo a las alternativas. Es decir, genero un propio cuestionario. Ya. Una vez que tengo esto, en la parte de configuración me da el enlace al cual estoy asociando las preguntas. ¿Sí? Y ese enlace que le genero en esta parte,
es aquella que le voy a enviar a las personas para que me generen eh, las me generen las respuestas a las preguntas formuladas. La otra tiene un poco este formato puede cambiar, puede incluir imágenes o puede incluir alguna descripción adicional o inclusive cambiaron parte de la parte de colores. Y una vez que tiene enviado, entonces va a la parte de enviar, ¿sí? Y le dice cómo le va a enviar, ¿ya? A través de correo. Aquí copian el enlace, ¿sí? La otra es que pueda cortar el enlace, ¿sí? Entonces este enlace es el que lo puede distribuir a través de correo para que se lo responda. Entonces este tiene una ubicación única y tampoco hay tiempo de caducidad. Esa es la otra característica. En fin, de esta manera, una vez que logra hacer eso, entonces tiene la dirección del enlace, le envía, las personas empiezan a responder, ¿sí?, a las preguntas que se encuentran acá formuladas. E inmediatamente lo que hace es, en la parte de respuestas, irse generando las respuestas obtenidas. Y ahí usted puede ver o hacer un análisis de dichas respuestas. Pues eso en principio de lo que es la herramienta de formulario para la creación de encuestas que permitan evaluar cualquier aspecto que usted considere pertinente, lo deba realizar, pero si lo va a hacer, esta es una alternativa que lo puede hacer no ya a través de papel, sino a través de un medio digital y con la utilización del correo electrónico. Bien, no sé si tienen alguna pregunta respecto a lo que les acabé de explicar. Bien, y finalmente vamos a la última que también les había indicado, que le vamos a revisar así brevemente, que es el famoso Classroom. Entonces, el Classroom es un aula virtual. ¿Sí? Un aula virtual es lo que en este momento ustedes están manejando. ¿Sí? Es definir una temática, añadir archivos, plantear herramientas para la generación de tareas, para la parte de evaluación. Eso lo hace a través de esta herramienta. Entonces aquí vamos a crear una clase, le digo ofimática, ¿sí?, la sección matutina, la materia ofimática, ¿sí?, y el aula virtual. Bien. Y una vez con eso ya está todo el entorno, ¿no? ¿Sí ve? Entonces aquí está la parte de generación de trabajos, ¿sí?, trabajos de clase. Aquí empieza a crear todos los trabajos, las personas que intervienen. Aquí saca la parte de calificaciones. ¿Sí? Entonces, si a alguien se le quiere hacer un cursito y necesita una herramienta, y mire que todo esto es no le genera ningún valor, ¿no?, sino que simplemente con el uso de su correo electrónico lo puede estar utilizando, y las personas simplemente deberían tener una cuenta y acceder. Entonces así de sencillo es. No sé si tienen preguntas, por favor.